Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast. Muchos episodios ya hemos realizado en este desafío de dialogar, conocer y entrenarnos en la comunicación política, en las redes sociales y en la tecnología. Hoy vamos a hablar del mercado publicitario digital y cómo ingresar en esa acción de publicidad que es clave hoy en día. Te quería contar que en diferentes canales estamos actualizando permanentemente con noticias, ideas y herramientas en torno a la comunicación política y las redes sociales, en nuestra página de conversatorioconpul.com.ar, pero también como Esteban Concia en Telegram, y también en el Review, que es esta idea de Twitter asociada con la empresa Review de generar newsletter. Ahí también estamos produciendo un material que sale todos los domingos, pero yendo a lo concreto, siempre decimos que estos episodios tratamos de hacerlos muy prácticos, sin mucho biribiri, ¿no? Como se dice en la Argentina, sino yendo a lo concreto, sin cortinas, sin música, sino, bueno, generando o intercambiando herramientas que tengan que ver con mejorar la práctica de la comunicación política. Y en este caso, queríamos acercarnos al mundo de la publicidad en redes sociales, en particular en Google Ads y en Facebook, que son dos grandes naves que tiene este proceso. Y este episodio es parte de una construcción de cursos que estamos haciendo en la Argentina, pero también en otros lugares de América Latina, tendientes a profesionalizar una práctica, puesto que, como siempre decimos, las plataformas digitales y las plataformas de redes sociales tienen muchísimos vericuetos y muchísimas cuestiones que hay que conocer para usarlas en su totalidad, ya que si las vamos a usar, la idea es usarlas bien y usarlas en su integralidad. Como te decía, Facebook y Google son un duopolio publicitario. ¿Esto qué significa? Que Facebook ya dejó de ser una red social y Google dejó de ser un motor de búsqueda, sino que sus ingresos fuertes tienen que ver con los ingresos que vienen de la publicidad. Por ejemplo, hay otras empresas tecnológicas como Microsoft o Apple cuyos ingresos no tienen que ver necesariamente con la publicidad. En el caso de Apple es con la venta de productos físicos, digamos, más que nada, y con la idea de que te quedes siempre en el entorno Apple. En Microsoft estamos hablando de servicios, ¿no? De servicios digitales, de programación, de nube. Bueno, tiene la Xbox de juegos electrónicos también como otro producto, pero no está planteado en el tema de la publicidad. Sin embargo, Facebook y Google, a partir de nuestras huellas digitales que vamos dejando de manera consciente e inconsciente permanentemente, va pudiendo construir un mercado publicitario fabuloso. La tendencia en el mundo es que vamos a llegar a un punto donde la inversión publicitaria sea 70% digital y 30% analógica, pero hoy ya está empatada. Incluso en muchas sociedades lo digital supera a lo analógico, y en estas dos grandes empresas se construye el duopolio que se queda con al menos el 60% de la pauta digital. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tanto como motor de búsqueda, como vínculos, como cantidad de usuarios, son dos plataformas que, bueno, no tiene mucho sentido que digamos lo que significan. Pero está claro que la posibilidad, sobre todo para un producto masivo o para un servicio masivo, pero también la capacidad de fragmentar, de segmentar, de ir a un nicho concreto. Hoy en día las sociedades están muy divididas en nichos. Se puede hacer a partir de la cantidad de huellas que ellos van teniendo. De hecho, en Google ha comunicado últimamente, bueno, si vas a hacer publicidad, hacela simple porque nosotros tenemos tantos datos que no necesitamos más datos. Fíjense ustedes que tienen hasta una sobreabundancia de datos. Como les decía, estamos haciendo cursos de estas cuestiones más en profundidad, pero me parecía importante generar algunas líneas básicas en torno a el Google Ads y en torno a Facebook. Vamos a arrancar con Facebook, y está claro que en el administrador de anuncios uno puede generar tanto para Facebook como para Instagram y segmentar a partir de públicos que te ofrece la plataforma, de acuerdo a sus intereses, sus edades, su geolocalización, y eso está buenísimo y es una parte del proceso. Pero yo quería hacer hincapié en la posibilidad de generar públicos personalizados, que me parece que es el valor agregado que tiene esta plataforma. Los públicos personalizados son más caros,
La publicidad en Facebook no es una publicidad barata precisamente. La de Google, como vamos a ver después, es mucho más económica. Y en particular lo que es el público personalizado sale más. ¿Por qué? Porque bueno, va directamente teledirigido como un misil con un algoritmo que aprende no ya por las huellas digitales solamente, sino por una información extra que uno le agrega. Y esa información extra que uno le agrega se construye offline, o sea, se construye a partir de data o información que uno tiene del mundo material, por así decirlo, del mundo analógico, y a partir de las interacciones que hemos tenido en nuestras páginas. Esos dos recursos son los que se utilizan para construir un público personalizado, que como les decía es más caro pero es más efectivo porque va directamente a quien nosotros queremos que vaya, incluso con nombre y apellido. Es decir, tenemos la posibilidad, tocando la computadora un poquito, jugando, entre comillas, de llegar a personas con nombre y apellido. Fíjense ustedes que si uno quisiera llegar a 10.000 personas con nombre y apellido, bueno, podría enviarle un correo electrónico, es una forma, podría enviar una carta, pero digo, requiere de toda una logística muy fuerte. Y acá la tenemos al alcance de la mano, siempre y cuando hemos trabajado en los datos. Siempre decimos que trabajar en los datos es fundamental. Entonces, el público personalizado es una recomendación básica sobre por dónde trabajar la publicidad de Facebook. Y esto encarado en recuperar la misma información que hemos ido generando en el funcionamiento de la página o en información externa. Con respecto a la información externa, la idea es transformar todos los datos de nombre, apellido, lugar de la persona, que es el dato que uno puede generar en un municipio, en una relación social, en un comercio, digo, es la relación básica, traducirla en digital, que significa pasarla a número de teléfono y a número de teléfono y a correo electrónico. Sobre todo correo electrónico, que es, digamos, entre comillas, la vedette de la búsqueda de datos. Si uno tuviera el correo electrónico, que es con la que la mayoría de la gente se loguea en la red, bueno, va a poder llegar a esas personas de manera específica. Se calcula que si uno puede conseguir 500 correos electrónicos, diría 1000, de 500 a 1000 como un número alcanzable de base y un número de mínima, ya puede generar un público. Pero además ya puede generar un público similar. Que eso es muy interesante, es decir, una vez que nosotros logramos con nuestra propia base de datos generar un público, que puede ser por ejemplo docentes de tal universidad o puede ser número de vecinos que interactúan con tal área de la municipalidad y que les interesa tal problemática, Facebook, mechando esos datos más sus propios datos, genera públicos similares, con lo cual nosotros a esa base de 1000 personas la podemos ir ampliando. Por supuesto que en la medida que el rango se amplía, se va perdiendo la calidad, pero estamos acercándonos a un público objetivo mucho más detallado. Es decir, públicos similares. Pero también podemos traer la información de afuera. Es decir, podemos lograr que la persona que yo físicamente visito, con la cual interactúo, a la cual le doy un servicio, también la pueda conectar en digital, con lo cual uno puede llegar dos veces en el plano digital y en el plano físico a la misma persona y refuerza el proceso de comunicación. También jugar fuertemente a través de los píxeles, a través de la analítica de un sitio web o de una aplicación, quiénes están articulando en ese sitio web y quiénes están articulando en la aplicación, y también a partir de ahí se puede generar un público con las personas que actuaron en la publicación, también con las personas que interactuaron con mi página, incluso no solo con mi página, sino que te permite generar ahí un colchón de 3 o 4 o más páginas para chupar más información. Entonces por uno puede tener la página del municipio, pero también la página del intendente o la página de un concejal. Todo eso sumado también te va a hablar de un público posible y vas a poder llegarle con publicidad a ese público específico. Vale decir que, y esto es fundamental, tanto en Facebook como en Instagram,
en Instagram un poco más, pero digo, ¿cuánto le llegas de lo orgánico? ¿Al 20% de las personas que te pusieron me gusta? ¿Al 15% de las personas que te siguen? No mucho más, el resto hay que pagarlo. Esa es la lógica del funcionamiento de Facebook. Por eso mismo, invertir en publicidad es básico y es estratégico, es fundamental. Es prácticamente en muchos casos la única forma de generar un crecimiento, sobre todo en una campaña más masiva. Entonces, externo, que puede ser de una página, que puede ser una aplicación, también de nuestra propia base de datos, interno de las personas que interactuaron con mi página o con páginas asociadas, o bien aquellas a las que les gustó determinado video. Esto también es fundamental, es decir, está segmentado dentro de la página. Personas que les gustó tal publicación o tal video también se puede hacer, con lo cual ahí ya vamos a tener un plano muy interesante. Entonces, públicos personalizados de Facebook, esto lo vamos a ir desarrollando, pero es un tema para estudiar y para abordar. Con respecto al Google Ads, bueno, también es una bomba, es mucho más barato que Facebook, al menos en la Argentina. Tiene tres grandes rubros para desarrollar. Por un lado, como motor de búsqueda. No tengo el dato acá, pero es muy común la búsqueda, ¿no?, permanente en Google. Incluso muchas veces se decía, bueno, pero en el teléfono no vas a buscar tanto en Google porque deberías tener la aplicación. Bueno, eso no está tan claro. Creo que hay una tendencia a usar aplicaciones para todos, pero todavía hay cuestiones que nos atraviesan. Digo, consultar el tiempo, la quiniela. No digo, no son palabras que se me ocurrieron a mí. Digamos, las principales búsquedas de Google en la Argentina tienen que ver con eso, tienen que ver con ANSES, con alguna noticia por ahí perdida, con el fútbol, digamos. Pero bueno, esas son las búsquedas. Seguramente hay aplicaciones que esas búsquedas las reemplazan con información específica, pero la búsqueda sigue siendo una cuestión fundamental, sobre todo a la hora que uno va a querer conocer algo, ¿no? Porque lo conocido quizás no se busca tanto, o ya hay otro método, pero si uno se habitúe a buscar algo, seguramente se va a ir inclinando por una aplicación. Pero si uno quisiera poner, quiero reciclar en tal ciudad, o quiero hacer un curso de formación en una cuestión, no sé, electrónica, bueno, en tal ciudad, eso va a tener seguramente una búsqueda en Google, con lo cual en el motor de búsqueda es una forma de aparecer. Acá se cobra en general por clic, es lo más usado. Cierto es también que si uno quisiera no tanto generar la conversión, no tanto generar el clic de la persona para ir a un enlace que puede ser tu página web o tu página de Facebook, sino mostrar la marca y asociar la marca a tal proceso, asociar por ejemplo el nombre de un dirigente con la cuestión verde, con la cuestión ecológica, uno no estaría tan desesperado ahí por la cantidad de clics, sino por la cantidad de impresiones. Y muchas veces, cuando no se dan muchos clics, se dan muchas impresiones, es decir, porque Google lo va mostrando para lograr más cantidad de clics. Y en cambio, cuando los clics son muy, muy rápidos, eso te gasta además el presupuesto y hace que la campaña se achique. Así que tiene un poco esa contradicción. Pero la cantidad de impresiones son fabulosas. Fíjense que nosotros estamos haciendo una campaña hace un año y tiene en un año, bueno, 1 millón, casi 1,5 millones de personas que les apareció la publicidad y el presupuesto gastado es poco más de 20.000 pesos argentinos, digo. Con lo cual quiero decir que es muy, muy ventajosa. El otro rubro es YouTube. Nosotros estamos acostumbrados al video de YouTube, pero también hay un Zócalo que es bastante interesante, porque el Zócalo se mantiene una buena cantidad de parte del video. El video se mira, pero uno a veces tiende a distraerse, a mirar otras partes de la pantalla. El Zócalo vale bastante. Está más asociado el Zócalo a lo que es la parte de penetración de publicidad de Google en aplicaciones. No tanto en YouTube específicamente, pero bueno, en este caso lo meto en YouTube. Y la otra variable es los videos, que ahí tenés un problema que es básicamente que como el sistema es de puja, vos estás precisamente disputando con grandes marcas, que son las que habitualmente tienen mucho presupuesto para YouTube. Pero bueno, buscando un poco el nicho, uno también puede ahí entrar. Hay dos variables, una más económica, que es la posibilidad que la persona interrumpa el video, y otra que no puedes interrumpir. Las dos puedes trabajar con el mismo video y ir probando. En general están cobrando cuando la persona lo mira 30 segundos, lo cual está bueno, porque si te lo miran 10 segundos va gratis, entre comillas. Con lo cual, vuelvo a repetir, no son presupuestos tan altos. Y
La tercera herramienta es lo que se le dice display, que es la posibilidad de insertar un banner, digamos, en sitios asociados o en aplicaciones. Por ejemplo, digamos, sitios asociados, la gran mayoría de sitios permite que Google le incorpore publicidad, con lo cual, de hecho, en muchos, venden por ahí el banner, el principal, pero ya a mediano y abajo, a media altura y abajo del scrolleo de la página, ya podés meter tu aviso sin necesidad de articular con esa página en particular. También podés meterlo en aplicaciones, pasa mucho en los juegos que se descargan en el Play Store, esos son terribles, la cantidad de publicidad que se inyecta ahí. También el mismo Gmail, ¿no? Que aparece como el primer correo, un correo que te han enviado, entre comillas, pero es una carga publicitaria. Es decir, es bastante específico, está muy bueno el display, me parece a mí que es incluso mejor o le compite a YouTube, que quizás es lo más llamativo, pero el display tiene una fuerza que además uno puede ir ordenando las posiciones, es decir, las posiciones son los lugares donde se van mostrando y uno las puede elegir. Primero tiene que, como todo en Google Ads, dejar que la publicidad funcione, porque ellos valoran mucho la cuestión de los algoritmos y la cuestión de la inteligencia artificial. Entonces, que funcione un tiempo y a partir de ir haciendo las modificaciones que te va sugiriendo y que nosotros vemos. Entre ellas, ir excluyendo portales. Quizás no nos interesa aparecer en tal portal, se puede, con la palabra exclusión dentro de posiciones, pero también se puede incorporar portales o sugerencias nuevas de a dónde debe ir. Y si ese portal acepta a Google, uno va ahí también muy teledirigido, muy como misil. Esas son las tres grandes ramas del Google Ads. Como les decía, si nos siguen en nuestras redes, vamos informando del desarrollo de estos cursos que estamos realizando para más información para gestionar estos procesos publicitarios. Gracias por escucharnos hasta acá. Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul.